Ultimateros, en este video encontrarán diferentes ejercicios con y sin disco para mejorar un aspecto clave en nuestro deporte, los cambios de dirección. Para iniciar tenemos un ejercicio que se va a enfocar en varios puntos claves de la técnica para los cambios de dirección. En este esencialmente vamos a estar enfocados en la punta de pies. Esta punta de pies es supremamente importante ya que a menor contacto con el suelo vamos a tener mayor reacción a la hora de realizarlos. También tenemos un enfoque en el centro de gravedad, ya que vamos a comprimir un poco lo que es el cuerpo y acercar todo al centro de nuestro cuerpo, que va a ser el abdomen, para que sea más fácil realizar los cambios de dirección. En este ejercicio tenemos una variante que, como lo vieron en el principio, va a ser muy básico, y en la segunda vamos a tener una rotación que nos va a ayudar con los cambios de dirección. Para seguir avanzando y agregarle más dificultad y más habilidades en este ejercicio, vamos a agregar lo que es la aceleración, en lo cual podemos, con los platillos que tenemos ya destinados en el ejercicio, en el primer platillo naranja, en el caso que tenemos el ejemplo, hacer una aceleración. Me giro, hago toda la técnica de la carrera y comienzo una aceleración. También otra variante puede ser que a la voz del el entrenador, en este caso, diga el número del platillo en el que tiene que girar y comenzar la aceleración. Dos, 3, 'Con estos ejercicios vamos a comenzar sin disco y van a ser supremamente importantes para que cuando lleguemos a hacerlo con disco nos funcione. En este siguiente ejercicio vamos a continuar con los puntos claves para generar unos cambios de dirección más eficientes. En este momento nos vamos a enfocar en el centro de gravedad y en el punto de impacto en cada uno de los saltos que vamos a realizar. Vamos a tener una serie de platillos que nos van a ayudar de referencia para realizar saltos y en cada platillo generar una estabilidad antes de volver a saltar. Recordemos que es supremamente importante mantener una técnica de carrera adecuada, en lo cual utilizaremos el patrón cruzado, lo cual es que la mano derecha esté adelante y el pie izquierdo esté adelante. Para mayor dificultad vamos a ir agregando que ya los saltos no sean solo de forma vertical o hacia adelante, sino que sean en diagonales, lo cual nos va a permitir que generemos una mejor zancada y también cambios de dirección que se adecúen a diferentes espacios en la cancha. Supremamente importante que para trabajar el centro de gravedad hagamos bastante fuerza en el abdomen, lo cual nos va a permitir que estabilicemos mejor nuestro cuerpo y así poder realizar el ejercicio de mejor manera. Continuamos con el tercer ejercicio. En este último ejercicio de técnica sin disco nos vamos a seguir enfocando en varios puntos claves. En este momento seguiremos con el primer impacto que tenemos con la punta de pies luego de realizar cada salto, y también vamos a tener una rotación tanto del tronco como de la cadera que nos va a permitir mejorar nuestra aceleración. En este primer momento simplemente vamos a utilizar los platillos o las referencias para hacer un salto lateral en cada uno de ellos. Ya para agregarle dificultad e ir avanzando en la aceleración, vamos a permitir que en el último platillo o en cualquiera de las referencias que nosotros determinemos se genere la aceleración, dando un pequeño giro a la cadera y sobre todo manteniendo una parte de la cadera direccionada de donde inicié, igual la mirada.
Con estos ejercicios sin disco vamos a poder lograr mecanizar los movimientos y sobre todo interiorizar estos movimientos que nos van a servir cuando ya estemos en acciones reales con un defensor y con el disco. Para la siguiente parte del video voy a explicar 3 ejercicios donde vamos a hacer la transición de la técnica de cambio de dirección solo a empezar a añadirle el disco. Entonces vamos a observar primero el ejercicio. Entonces este ejercicio nos va a ayudar a trabajar primero la estabilidad, segundo el centro de gravedad y tercero la aceleración. Entonces primero vamos a iniciar en una posición totalmente rectos con la técnica de carrera bien estable. Luego, cuando bajamos el centro de gravedad, hacemos el cambio de la técnica de carrera para luego, posterior a eso, hacer un salto. ¡Ey, ey, ey! ¡Travel! Recuerden que en nuestro Instagram tenemos varios productos a la venta. Sigan con el video. Cuando mantenemos la posición, ¿cierto? Ahí sí empezamos la fase de aceleración. Es muy importante ahí acelerar y recibir el disco. Luego lo hacemos por el otro lado. Ya en este punto es importante tener en cuenta que lo primero, debemos trabajar muy bien la estabilidad. Lo segundo, el cambio de velocidad, es decir, acelerar y desacelerar. Y tercero, que sea un lanzamiento plano para que yo también sepa cómo rotar hacia el disco. Si no saben cómo hacer un lanzamiento plano, les dejamos aquí en la parte inferior nuestra lista de reproducción. Para este segundo ejercicio vamos a empezar a trabajar primero el reducir el punto de contacto que tenemos con el suelo, segundo la rotación que tenemos con la cadera cuando hacemos un cambio de dirección, que también se debería aplicar el bajar el centro de gravedad, y tercero vamos a añadir en este ejercicio los cambios de dirección a 90 grados y a 45 grados, que son los más comunes dentro de nuestro deporte. Entonces vamos a observar el ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente: vamos a armar un cuadrado y en el cuadrado hay diferentes puntos importantes para empezar a trabajar. Del platillo rosado al platillo amarillo vamos a hacer un ejercicio para reducir el punto de contacto que tenemos con el suelo. Para la segunda parte vamos a trabajar la aceleración, ¿cierto? Cuando llegamos al platillo trabajamos la rotación y el centro de gravedad. Y luego entramos en este caso a recibir a 90 grados. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se va a recibir a los 45 grados, que es un corte que se ve muy común en nuestro deporte. Y ya por último vamos a trabajar un ejercicio bastante básico para nuestro deporte. Es un ejercicio que tiene marca y donde se necesita aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya para finalizar el video voy a mostrar un ejercicio bastante clave en los cambios de dirección. Como podemos ver ahí, necesitamos 2 participantes, uno que el objetivo de él es atacar y otro que el objetivo es defender. ¿En qué consiste el ejercicio? Deben ir primero hasta el platillo para que se ubica a un lado, para luego hacer un cambio de dirección e ir hacia el lado contrario. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que se entienda mejor. Desde esta posición yo hago el check para que el jugador decida hacia qué lado ir y luego él entre a recibir el disco. La idea es que el defensa intente también llegar a ese tipo de discos y hacer más complejo el ejercicio. Espero les haya gustado el video, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
Estos son ejercicios bastante básicos pero necesarios en nuestro deporte. Nos pueden buscar como Crea Tus Ultimate y estén pendientes para más contenido.